Buenos Buenos, días, profe. Buenos días, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Por favor, Bien. activan cámara. Gracias. Oigan, qué bonita la sudadera del colegio, no había visto. No les había chismoseado el uniforme o la sudadera. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les fue con la actividad del día de ayer? Bien, mister. ¿Bien? ¿Cómo te pareció, Esmeralda? ¿Fácil, difícil? Bueno, Pues normal. Vayan a silenciar el micrófono. Ya lo silencié. ¿Bien? ¿Fácil, difícil o demorada, no sé, de mucho tiempo, no sé? ¿Tuvieron que volver a Pues leer o...? ¿Bien? No, estuvo súper fácil. Listo, igual ahí yo les envié la lectura nuevamente, el link, por si de pronto necesitaban revisar nuevamente, pero pues creo que con lo corta que fue y lo detallada que le hicimos, creería que no tuvieron necesidad de volver a revisar el texto. Bueno, em, entonces hoy vamos a trabajar, digamos que bueno, yo el día de ayer les di lo que tiene que ver con los logros, pero no definimos por un lado, digamos, las temáticas y tampoco hablamos del tema de la evaluación. Digamos que hicimos como ¿cómo decirlo? Como, digamos, recordamos del periodo pasado cómo fue la metodología y pues hablamos de lo que ustedes podían hacer, de cuándo lo podían hacer si de pronto ustedes preferían empezar a hacer sus actividades de manera puntual a partir de este momento que es el inicio del periodo o esperar hasta el final y presentarlas, digamos, un poco más extensas, actividades más largas y con menos nota. Pero bueno, digamos que traigo hoy el tema nuevamente porque pues ayer estuvimos en reunión por la tarde, digamos, todos los docentes de bachillerato y las directivas y pues digamos que se nos hizo como una observación y pues quiero compartirla con ustedes porque quiero que quede clara desde este momento que es cuando estamos empezando periodo. Resulta que lo que se nos dijo fue que sí, efectivamente nosotros podemos dar plazo para que ustedes entreguen las actividades, pero ojo, las actividades que ustedes van a empezar a entregar de forma tardía van a calificarse con un máximo de 3,8. ¿Sí? Es decir, que ahí ya de pronto no va a servir, digamos, de mucho que ustedes las presenten al final, si de pronto ustedes tienen como intención sacar una buena nota al final del periodo. ¿Sí? Es decir, si usted de pronto se deja acumular de las actividades y pretende hacerlas al final, téngalo por seguro que la máxima nota que va a tener es la mínima aprobatoria de 3,8. Y eso, como lo digo, no porque, digamos, yo lo quiera hacer así, sino porque ya es un dictamen que se nos dio el día de ayer en la reunión de profesores. Entonces, pues digamos que ya es algo con lo cual yo no puedo ir en contra. Entonces, para que ustedes lo tengan claro desde el principio. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a compartir el, el documento sobre el cual voy a plasmarles ahora los temas y asimismo, pues todo lo que tiene que ver con evaluación. Creo que incluso algunos ya de pronto lo copiaron, lo tuve ahí en vista mientras daba o hacía el tema de la asistencia. Siempre que ustedes se van conectando, yo al inicio por eso es que, digamos, no activo micrófono Mister, inmediatamente. Sí, pregúntame. pero yo no veo los temas. No, O sea, no, hasta ahora ok. los voy a copiar, no te preocupes. Sí, por ahora, digamos, acá lo único, la de la evaluación. Bueno, los logros los copiamos el día de ayer, esos digamos que no son los mismos. No sé si alguien necesita que los volvamos a colocar acá o si no voy de una vez a los temas. No, mister, yo creo que no veo los temas. Listo, bien. Entonces, bueno, con los temas. Entonces, el primer tema que vamos a empezar a trabajar este periodo es características, características y gráficas de las funciones exponenciales logarítmicas. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Obviamente, pues es un tema que tiene toda la relación con el primero de los logros que les dicté ayer.
Listo, pero pues digamos que aquí ya desglosamos en cómo lo vamos a trabajar. Entonces, segundo tema, vamos a trabajar problemas de aplicación, problemas de aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, y tengo una propuesta que ya les voy a mostrar. La tercera, el tercer tema o temática sería características y estructura matemática. Estructura matemática de las series y las sucesiones. Si ustedes, digamos, bueno, la cuarta es opcional, entonces no la vayan a copiar todavía. La cuarta, que voy a colocar acá, es la propuesta que les traigo, adicional de todo eh, de todo lo que definimos el día de ayer. Entonces, bueno, por ahora copien las primeras tres y ya vamos a discutir sobre la cuarta, porque pues es, digamos, la propuesta que les tengo el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es eso de proyecto POT? Entonces, un proyecto POT es un proyecto de ordenamiento territorial y esto, digamos, es algo que, mm, por ejemplo, hace muy seguido, no sé si ustedes conocen el DANE, es algo que ellos hacen muy a menudo y es el tema de todo lo que tiene que ver con proyecciones de población, proyecciones de costos. Entonces, por ejemplo, gracias a los datos que ellos han recolectado, digamos la organización del DANE, como ustedes saben, ellos cada cierto periodo hacen los famosos censos. Entonces, ellos, ¿qué hacen en los censos? Obviamente, pues digamos que dentro de los censos ellos entran a mirar cuántas personas componen una familia, pero no solamente eso, sino que entran a mirar, por ejemplo, cuál es el grado profesional de las familias, cuántos menores de edad hay en cada familia, cuántas personas de la tercera edad, en fin, todo ese tipo de datos que tiene que ver específicamente con todo lo que es, digamos, lo social, ¿cierto? Pero pues digamos que gracias a esas proyecciones o a esos datos, digamos que en la matemática un ejercicio que interesantemente se hace a veces es, uno toma los datos, entonces por ejemplo uno empieza a mirar por siglos, entonces por ejemplo, ¿cuánta gente vivía en Colombia por ejemplo en el año 1600? ¿Cuánta gente vivía en Colombia en el año 1700? ¿Cuánta gente vivía en Colombia en el año 1800? ¿Sí? Y pues digamos que son proyecciones que permiten, por ejemplo, si uno ya tiene todos esos datos, uno podría fácilmente a partir de esos datos intentar hacer una estimación de cuántas personas van a vivir en Colombia, por ejemplo, en el año 2050. ¿Sí? Es ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que este plan de ordenamiento territorial, digamos que la idea es que si ustedes están de acuerdo y lo adoptamos como tema de la clase, ustedes podrían hacer una actividad muy chévere y de forma libre, donde por ejemplo ustedes podrían pensarse, no sé, un estimativo de cuántas escuelas se van a necesitar. Entonces, por ejemplo, usted estima que para el año 2050 van a existir, no sé, 3.600.000 habitantes menores de edad, los cuales van a querer educar. Entonces, ¿cuántos colegios van a ser necesarios en Bogotá para que se puedan educar a todos esos niños? ¿Sí? Y obviamente, pues usted también va a tener que investigar datos de pronto de, bueno, si voy a necesitar todos esos colegios, ¿cuántos colegios hay actualmente en Bogotá? ¿O cuántos colegios hay actualmente en Chía? O bueno, donde usted viva. Mister, ¿esto no es como ¿Sí? estadística? Exacto, es digamos algo que combina una parte de la estadística, pero puntualmente digamos, la aterriza a todo lo que tiene que ver con las ecuaciones exponenciales, las funciones logarítmicas, porque en todo momento vamos a hablar de curvas, de crecimiento de población, de crecimiento o decrecimiento de poblaciones, pero pues digamos que pues es algo que, como les digo, es por ahora una propuesta. Ya les vuelvo a compartir, Felipe me está diciendo que para poder copiar, entonces pues digamos que
como les digo, en principio es algo que quiero discutir con ustedes. No sé si les parece, si de pronto más bien ese cuarto y último tema lo eliminamos y nos quedamos obviamente con los otros tres temas, los cuales pues empezaríamos a trabajar de acuerdo a todo lo que dijimos ayer. Entonces, quiero escucharlos. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pues, mister, no sé. Pues ese sería como más trabajo, pero pues también sería chévere pues conocer más de ese tema, porque pues nosotros nunca hemos visto estadística. Entonces, pues, no sé. Súper, Tiene bien, como sus... bien, listo. Gracias, Esmeralda. ¿Alguien más que esté de pronto en desacuerdo? Pues, mister, yo estoy de acuerdo por lo mismo de que nunca hemos visto como estadística, entonces sería bueno para nosotros como empezar a ver ese tema y todo eso. Súper, listo. Bien, entonces, Chévere. listo, bien. Entonces hagámoslo de esa manera. Como les digo, pues digamos que sí, aparte de pronto involucrar una parte de la matemática que pues ustedes ya me expresan que no conocen, que es el tema de la estadística, mi intención obviamente es que ustedes puedan pensar algo que pues digamos ustedes decidan lo que van a aprender prácticamente. Entonces, ¿qué quieren aprender? ¿Quieren aprender a sacar curvas de crecimiento de pronto de poblaciones? ¿Quieren aprender a sacar curvas exponenciales, curvas logarítmicas, aplicadas a qué? Quieren hacerse de pronto un proyecto para, digamos, no sé, yo recuerdo que en algún momento yo hice una actividad muy parecida. Eso fue aproximadamente hace unos 10 años, yo hacía una actividad similar. Y, por ejemplo, dentro de las diferentes propuestas, habían personas que planteaban el tema del transporte. Entonces, empezaron a hacer encuestas, empezaron a hacer investigaciones donde decían, por ejemplo, bueno, actualmente en Bogotá, por ejemplo, Transmilenio transporta a, no sé, un dato inventado, 200.000 personas, ¿sí? Entonces, de esas 200.000 personas corresponden, no sé, digamos a un 23% de la población que hay en Bogotá, ¿sí? Si en el año 2050 la población va a ser el doble, entonces, ¿cuántas personas voy a tener que movilizar diariamente por esos medios de transporte? ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que yo quiero que ustedes empiecen a cuestionarse por ustedes mismos, ¿sí? Y que pues digamos que lo van a poder hacer obviamente de una manera un poco más libre, ¿sí? No es algo que yo les voy a poner, es que me tiene que presentar la curva de proyección de cuántos habitantes de tercera edad o de cuántas mujeres en embarazo, ¿sí? Yo no les voy a dar el tema o no les voy a imponer el tema como tal, sino les voy a dar la idea. ¿Sí? Entonces, ya que aceptamos entonces y quedamos con el acuerdo, lo que haríamos es que posiblemente la próxima clase yo les presento un proyecto POT de algo que yo tengo por ahí, ¿sí? Les expongo ese proyecto y a partir de ahí determinamos pues qué se va a requerir para ese proyecto y ustedes ahí mismo empiezan a armar sus ideas. ¿Listo? Entonces, como es un trabajo que obviamente va a necesitar un poco de tiempo, yo propondría que también de pronto lo hiciéramos de manera grupal. No sé qué piensen de poderlo hacer de esa manera. ¿O encuentran ustedes mucho inconveniente en poder hacerlo de manera grupal, teniendo en cuenta que ahorita el trabajo es solamente virtual? No sé qué piensen. No, mister, pues yo personalmente no veo inconveniente, no sé. Bien, los demás, alguien que de pronto diga, no, yo definitivamente tengo que trabajar solo. Profe, pero grupal, ¿se necesitaría que nos reuniéramos? ¿Sí? No, Pues digamos que pues grupal en una llamada por Zoom o exacto, una llamada exacto, por Sí, WhatsApp. grupal en el Ay, pues sentido de, perdón, cuidado. Exacto. Bueno, no, 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 bien, no, bien, no, bien, bien, Riveros, es bien. bueno preguntar, es bueno preguntar, No, bien, solo bien, ignórala, sí. Sí, 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 es importante, pues digamos que aclarar ahorita todas las dudas, no dejen de ignórala. preguntar. Sí, digamos que, bueno, a lo que me refiero, Felipe, es, por ejemplo, armando el grupo, si tú quieres enfocar tu proyecto en dos cosas, por ejemplo, tú quieres enfocar tu proyecto en educación y en trabajo, por ejemplo. Entonces, pues digamos que tú solo no vas a poder hacer todo lo que quisieras hacer. Entonces, si tienes de pronto apoyo, si tienes dos compañeros, pues entonces pueden empezar a repartir cositas. Entonces, bueno, usted investigue en los últimos 100 años cómo ha cambiado esos porcentajes o cómo han cambiado las cantidades, ¿sí? Y mientras tú investigas otra parte y al final lo que hacen es unir sus trabajos y preparar una muy buena exposición de lo que van a realizar. Sí, es más ah, para eso. listo, profe. Listo, gracias. Bien, listo. Entonces, bueno,
en vista de que ya aceptamos, entonces ya les vuelvo a compartir el documento para que lo terminen de copiar. Y mientras tanto, mientras ustedes lo terminan de copiar, yo les voy a hablar del tema de la evaluación. Digamos que ayer, como les digo, hablábamos de, ustedes ya saben, ya me conocen, ya saben más o menos cuál es la metodología, cuáles son los tipos de actividades que les voy a proponer, ¿sí? Y ayer, por ejemplo, también se llevaron una idea de qué podemos llegar a trabajar también, digamos que de acuerdo a la participación de ustedes. Pero específicamente, quiero que tengan claro que les voy a evaluar 4 cositas que he puesto acá en la parte derecha de la presentación. Y es acá estos 4 punticos que tengo. Entonces, evaluación. ¿Qué les voy a evaluar a ustedes principalmente? El tema de la participación y la asistencia. Eso es lo primero. Y esto porque, pues digamos que también dentro de la reunión de ayer se nos solicitó a los profesores que estemos muy, muy pendientes del tema de, por ejemplo, que ustedes van a empezar a utilizar un informe. Entonces, estar pendiente de que ustedes activen cámaras, que pues digamos que lleguen a la clase con las actividades, con sus materiales, pero que lleguen sobre todo bien presentados. Ese tipo de cosas pues también va a generar un impacto en la Profe, evaluación. una pregunta, y por ejemplo, ¿no podríamos llegar como a un acuerdo de prender la cámara como para la asistencia y ahí nos ven la sudadera y todo? Digamos que yo podría llegar a aceptar el acuerdo siempre y cuando, por ejemplo, tú, Felipe, sí, activas la cámara un ratico si es lo que quieres hacer, por el tema de pronto de la asistencia, de tener la evidencia para cuando lo soliciten de pronto las coordinadoras o demás, pero siempre y cuando pues tú hagas lo que estás haciendo en este momento, que siempre sea, por ejemplo, a pesar de que no te veo, preguntas, te interesas, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que podríamos entrar a negociar. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, lo otro pues sería el tema del trabajo en clase. Pues como ustedes saben, por ejemplo, la primera nota que sacamos el día de ayer realmente es una nota de trabajo en clase, porque sí, ustedes llenaron el crucigrama posiblemente en las horas de la tarde o incluso algunos no lo han llenado, pero la actividad como tal la hicimos dentro de la clase. Entonces, por eso, pues digamos, es una nota de trabajo en clase. Así, por ejemplo, muchas Mister, veces, ¿sí? o sea, que no te mandamos foto del crucigrama, Sí, sí, o sí te sí. mandamos. Sí, obviamente. O sea, a lo que me refiero es que esa nota yo te la voy a dejar como un criterio de trabajo en clase. O sea, cuando a mí me pregunten trabajo en clase de Esmeralda, entonces lo primero que yo voy a leer es, ah, sí, hizo el crucigrama, sí, tiene buena participación, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿sí? Porque ya lo estoy encaminando, es en una de las 4 categorías que les estoy nombrando, ¿sí? Actividades, por ejemplo, no sé, en algún momento digamos que yo les diga, bueno, nos desconectamos todos a partir de este momento, por ejemplo, pero entonces yo les voy a dejar tal lectura y ustedes la tienen que entregar hoy, siendo las 9:55 de la mañana, que es cuando termina la clase. Es decir, que ustedes tienen ese tiempo de la clase para que terminen la actividad y por eso, pues digamos, entra a ser una nota de trabajo en clase y no de trabajo fuera de clase. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Obviamente, pues seguiríamos teniendo actividades extra clase, sobre todo, pues más aún que vamos a empezar a trabajar el tema del proyecto de ordenamiento territorial. Eso significan las siglas POT, Proyecto de Ordenamiento Territorial. Eh, pues digamos que es una parte bien importante, que es, pues digamos, ya también saben que no soy un profesor de pronto que deje muchas tareas, por el contrario, trato de dejar tareitas muy puntuales y que sean fácilmente calificables, porque pues obviamente entre más trabajo yo les deje a ustedes, pues más trabajo es también para mí. ¿Listo? Y lo último, pues sería el tema del respeto por la clase y por el grupo. Listo, que también es algo que pues es importantísimo y es algo de lo que, digamos, por todo lo que, la condición actual del tema de estudiar virtualmente y eso, las secretarías de educación, todos, digamos, los entes que regulan todo lo que tiene que ver con educación, han generado, digamos, políticas que apuntan sobre todo a eso, a que son clases en las que vamos a seguir trabajando muchísimo el tema de la participación, el tema del respeto, de los valores, ¿sí? Independientemente de que sea la clase de matemáticas o la clase de ética, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de relaciones para que ustedes lo tengan bien presente. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí entonces? Sí, mister. Sí, señor. Listo. Bueno, y entonces ahora sí entremos a realizar lo que sería la segunda parte de la agenda de hoy. Realizar actividad sobre Euler, o bueno, Euler.
yo, digamos, porque yo, digamos, leo en español, hablo en español, yo lo leo como Euler. Pero ya, por ejemplo, ahorita con la actividad se van a dar cuenta que pues en otros idiomas o, digamos, en otros países lo llaman Euler, porque pues es, digamos, la pronunciación de acuerdo a los otros idiomas en los que, por ejemplo, se le hace mucho seguimiento a los trabajos de él. Entonces, bueno, hoy les voy a presentar un videíto. No lo voy a colocar completo. Es un videíto que dura realmente 20 minutos, pero creo que yo les voy a mostrar a ustedes los primeros 12 minutos, porque lo que sigue a partir del minuto 12 en adelante, fue lo que estuve mirando, son ecuaciones que ustedes no están todavía en condiciones de estudiar, porque son justamente lo que vamos a aprender ahorita en este periodo, pero es ya lo que tiene que ver con la parte del tercer tema, ¿sí? Lo que tiene que ver con estructura de las series y las sucesiones. Entonces, por eso no lo vamos a trabajar hoy, porque pues digamos, no me quiero anticipar y no quiero que ustedes se lleven de pronto una mala idea de lo que puede llegar a ser una sucesión o una serie, ¿sí? Y pues que podamos entender las cosas, así como lo hicimos ayer, muy detalladas, muy pausaditas, y que ustedes se queden con lo que es realmente importante. Entonces, bueno, aquí viene también el tema de la propuesta y es, yo tengo acá listas 8 preguntas que les voy a realizar sobre el video que les voy a presentar. Mi pregunta es, ¿prefieren que yo les dé la lista de las preguntas y las contestan y me las envían? ¿O prefieren que, por ejemplo, yo ahorita al finalizar la clase prepare, digamos, una sopita de letras y les envío la sopa de letras y ustedes mediante la sopa de letras me dan respuesta a las preguntas? No sé. Uy, no sé. Lo de la sopa de Pues yo letras, prefiero, mister. sí. ¿Sí? Sí, la sopa de letras, la sopa de Sí, letras. sería mucho mejor una sopa de letras. Bien, porque lo que yo hago es genero la sopa de letras, genero las pistas y no les, o sea, no me tengo que poner a dictarles las preguntas, sino que ustedes a partir de las preguntas, ya por ejemplo, lo que les propondría es, digamos, son 8 preguntas. Entonces acá, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuántas veces ganó Euler el premio de la Academia Francesa? ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, entre la sopa de letras va a aparecer ahí, pues obviamente una fila o una columna, bueno, o algún texto en diagonal que dé la respuesta. Entonces la invitación sería, digamos, para esa, digamos, esa respuesta, usted la coloca en color rojo, pero entonces al ladito de la pregunta o de la pista, usted le hace un puntico de color rojo, que me indica que la pista que usted está colocando con color rojo la está relacionando con la palabra que marca en rojo en la sopa de letras. ¿Sí me hago entender de la metodología? Sí, señor. ¿Listo? Para que lo tengan Sí, presente. viste. Y pues me parece que es una forma un poquito más dinámica de mostrarlo. Entonces, bueno, dadas entonces esas observaciones, voy a empezar a presentarles el videito. Ustedes me dirán si ya puedo dejar de compartir la vista de la evaluación y los temas. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, permítanme, yo listo acá el videito. Entonces, como les digo, son únicamente 8 preguntas y pues vamos a ver unas cositas bien interesantes sobre Euler. Y como les decía ayer, mi idea es que este periodo tratemos de involucrarnos un poco, sobre todo con la historia, sino tanto con las ecuaciones, obviamente sí con las ecuaciones, pero pues dándole un sentido útil y digamos, ¿cómo decirlo? Entendiendo, digamos, el funcionamiento de eso que se va a empezar a estudiar, ¿sí? Más que saber el cómo, saber el por qué. Listo, permítanme que ya estoy cargando el videito para que lo puedan apreciar. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Perdón. ¿Cuánto tiempo nos queda para que no nos vaya a quedar pausado? No, todavía no ha salido el anuncio. Bueno, entonces les doy la presentación ahora. Acá está. Confirmación de audio, por favor. Sí, mister. Listo, vale.
A principios del siglo XVIII, miles de barcos de vela surcaban los océanos. Las grandes potencias de la época, Inglaterra, España y Francia, se disputaban el dominio de los mares y de las rutas comerciales. Las marinas mercantes de estos países garantizaban el suministro de los productos de las colonias a las metrópolis, mientras que las armadas de guerra velaban por la seguridad de las rutas y de paso contribuían a diseñar los nuevos mapas coloniales en América, Asia y África. Y todo ello gracias al viento que inflaba las velas de los barcos. A los 19 años, el joven Euler vivía en la ciudad suiza de Basilea, donde había nacido. Probablemente no había visto un gran barco de vela en su corta vida. Es difícil verlos en Suiza. Y sin embargo, con su primer artículo iba a ganar en 1726 el premio de la Academia Francesa de Ciencias con un trabajo sobre la distribución óptima de los mástiles en los barcos para aumentar su velocidad. Es la primera, pero no será la última sorpresa que nos dará este genio. De hecho, ganó 12 veces el premio de la Academia Francesa. La familia más popular en la historia de las matemáticas es sin duda la familia Bernoulli. 8 de sus miembros, de 3 generaciones distintas, fueron matemáticos excepcionales. Euler había estudiado en Basilea bajo la tutela de Jean Bernoulli, junto a los hijos de este, Nicolaus y Daniel. Nicolaus y Daniel fueron fichados por Catalina la Grande como profesores de matemáticas de la recién creada Academia de San Petersburgo, y estos llamaron a Euler para ocupar una plaza de profesor de medicina. No es tan extraño, ya que Euler había estudiado, además de matemáticas, teología, astronomía, medicina, física y lenguas orientales. Con solo 20 años viaja a Rusia y a los 26 ocupa la cátedra de Filosofía Natural en San Petersburgo. En esta época resuelve uno de los problemas más famosos de la historia de las matemáticas, el de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad de la antigua Prusia situada a orillas del Báltico. Está atravesada por el río Pregel, que la divide en 4 partes conectadas entre sí por 7 puentes. Los vecinos se preguntaban cuál sería la ruta para atravesar los 7 puentes pasando solo una vez por cada uno. Euler demostró que eso era imposible, dando de paso origen a una nueva rama de las matemáticas, la teoría de grafos y redes. Representó cada barrio como un punto y cada puente como una línea que une 2 puntos. Para poder trazar la ruta pedida, pasando una sola vez por cada puente, es necesario que de cada punto salga un número par de líneas, salvo el punto del principio y el del final. Sin embargo, Euler observó que los 4 puntos tienen un número impar de líneas, con lo que es imposible recorrerlos todos pasando una vez por cada uno de ellos. Por fortuna para las matemáticas, Königsberg tenía 7 puentes. Si hubiese tenido uno menos, quizá hoy no existiría la teoría de grafos y redes. Hasta 1741, la pluma de Euler va a suministrar un ingente material a la revista de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Material que abarca todas las ramas de las matemáticas, pero que incluye temas de óptica, de acústica, de hidrodinámica y de mecánica. En esta época, Euler pierde la visión de un ojo. A pesar de ello, y de haberse quedado ciego 17 años antes de su muerte, la edición de sus obras completas, llamada Opera Omnia, pesa más de 170 kilos. Estos cuerpos son poliedros convexos. El nombre de Euler está íntimamente ligado a todos ellos. Este es un cubo. Está formado por 6 cuadrados iguales. Este otro tiene 4 caras triangulares y se llama tetraedro. El número de caras de este otro es 8. Es un octaedro. Este es un icosaedro. Está formado por 20 triángulos iguales. Este otro
el último sólido platónico, está formado por 12 caras pentagonales. Es un dodecaedro. Todos ellos tienen sus caras iguales y en cada vértice confluye el mismo número de caras. Son los poliedros regulares. Pero no todos los poliedros convexos son regulares. Existen otros, como estos, que o bien no tienen todas sus caras iguales, o bien en cada vértice no confluye el mismo número de caras. Son los poliedros irregulares. El cubo tiene 6 caras, 4 laterales, una arriba y otra abajo. 8 vértices, 4 arriba y 4 abajo. Y 12 aristas, 4 arriba, 4 abajo y 4 laterales. Si sumamos el número de caras más el de vértices, 6 más 8, obtenemos 14, 2 más que el número de aristas. Veamos qué ocurre con esta pirámide. Caras, 5 laterales y una base, 6 en total. Vértices, 5 abajo y uno arriba, otros 6. Aristas, 5 laterales y 5 en la base, 10 en total. Vaya, otra vez las caras más los vértices es igual al número de aristas más 2. Y esto ocurre con cualquier poliedro convexo. Euler fue el primero no solo en darse cuenta de esta relación, sino en demostrar que sería así con todos ellos. A la relación caras más vértices igual a aristas más 2 se la conoce desde hace más de 250 años como la relación de Euler. También hay una recta que lleva su nombre. Esta vez tiene que ver con algo tan estudiado a lo largo de la historia como los triángulos. Perdón que lo pauso un segundo ahí, nos quedan menos de 3 minutos, entonces para que no quede de pronto cortado y podamos volver a ingresar. Pero bueno, antes de volver a ingresar, hasta ahí, ¿qué tal el video? ¿Interesante? ¿Aburrido? Chévere, ¿No pasó chévere, mucho pues tiempo aquí? interesante. Interesante, sí. Bien, bien, listo. Entonces vamos a hacer una cosa, corto en este momento la reunión para que volvamos a ingresar inmediatamente y visualizar la segunda parte del videito, ¿listo? Dale, profe. Listo. Bueno, Listo, profe. mister. Ya nos vemos.